Pensemos en invertir capital justo en el año 1929. El peor momento histórico posible. Literalmente. Justo en la víspera del colapso financiero más devastador de la historia humana. O sea, pasar por una década entera de miseria económica mundial, con quiebras masivas, líneas de pan en las calles. Sí, un escenario apocalíptico para cualquier cartera. Totalmente. Pues fíjate, pasar por todo eso y aún así, al terminar esos 10 años, salir con un 29% de ganancias. Suena a imposibilidad matemática o, no sé, a ciencia ficción financiera, pero los datos históricos demuestran que es un escenario completamente real. Y lo más curioso es que lo que hace posible esa aparente imposibilidad no es poseer un algoritmo de alta frecuencia incomprensible, Ya, ni tampoco tener información privilegiada de Wall Street. claro. Es, de hecho, una mezcla de psicología aplicada, unas matemáticas muy elementales y, una comprensión profunda de cómo funciona la estructura del mercado cuando de verdad se logra apagar el ruido ensordecedor del corto plazo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ese es exactamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a destilar las ideas centrales de David Blanco Galisteo a partir de la filosofía expuesta en sus libros y entrevistas sobre cómo invertir con sabiduría. ¿Qué falta hace, la verdad? Ya te digo. Y ojo, no buscamos dar la típica lista de recomendaciones de compra o predecir qué sector va a dominar la próxima década. La misión hoy es transformar la arquitectura mental de quien invierte, pasar de esa figura trágica que vende presa del pánico cuando todo cae, a desarrollar lo que Nassim Taleb denominaría una mentalidad antifrágil. Eso es clave. Vale, vamos a desgranar todo esto, porque para construir cualquier cartera sólida, el primer ladrillo siempre es la mente de quien la maneja. Estoy segura de que si no controlamos la cabeza, los números dan igual. Totalmente cierto. Antes de analizar un solo balance contable, hay que entender cómo reaccionamos al estrés financiero. Basándose en esos conceptos de Taleb, el autor traza una línea divisoria entre tres perfiles muy claros. El primero es el inversor frágil. Este perfil está básicamente a merced de su sistema límbico. Cuando el mercado sufre una corrección severa, el dolor de ver el patrimonio disminuir activa una respuesta de huida inmediata. Venden. Venden en el valle de la caída, materializando las pérdidas. Y luego, cuando el mercado inevitablemente se recupera, vuelven a comprar, pero a precios mucho más altos. Es un mecanismo perfecto para destruir riqueza de forma sistemática. Claro, comprar en la euforia y vender en el terror. El clásico tropiezo en el que cae muchísima gente. Así es. Luego, en un escalón superior, encontramos al inversor robusto. Este perfil ya ha desarrollado, cierta tolerancia al dolor. Cuando las cotizaciones se desploman, tiene la disciplina estoica para no vender. Soporta el temporal. Que ya es un logro. Sí, desde luego. Sin embargo, el matiz crucial es que sufre internamente. Esa angustia le paraliza por completo, lo que significa que resiste la caída, pero es incapaz de inyectar más capital para aprovechar los precios bajos. O sea, sobrevive al caos, pero no extrae ningún beneficio de él. Exacto. Se queda congelado. Lo cual nos lleva al último nivel, supongo que el objetivo final de esta filosofía. El inversor antifrágil. Eso es. El que no solo soporta el caos, sino que lo necesita para prosperar. El antifrágil es un perfil fascinante porque opera de manera totalmente contraintuitiva. Se beneficia directamente de la volatilidad extrema. ¿Pero cómo lo hace? Porque suena fácil decirlo. Bueno, cuando el mercado entra en pánico y las valoraciones se hunden, el antifrágil no siente miedo, siente entusiasmo. Sabe que las caídas generalizadas son el único momento donde los activos de alta calidad se negocian con un margen de seguridad masivo. Para este perfil, un mercado bajista no es una tragedia, es la mejor oportunidad de acumulación de su vida. ¿Ya? Pero claro, decir alégrate cuando pierdas dinero en la pantalla es facilísimo en la teoría. La cuestión es cómo se materializa esto en la práctica. Y aquí es donde entra esa estrategia que permitió ganar un 29% durante la Gran Depresión, ¿verdad? Correcto. Hablamos de la estrategia de promediar el coste monetario, o DCA por sus siglas en inglés. Hay un estudio de Ibbotson Associates que desglosa este periodo exacto, de 1929 a 1939. Y la mecánica detrás de los números es asombrosa. A ver, cuéntame los datos, porque esto rompe muchos esquemas. Ese estudio desmonta por completo el mito de que hay que predecir el momento exacto para entrar al mercado. La mecánica es esta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si un inversor aportó $12.000 de golpe en 1929 en un índice amplio, Justo antes del crack. eso es. Al pasar la década, su capital se había reducido a unos $7.200, una pérdida destructiva del 39%. Madre mía. Pero si otro inversor, con esos mismos $12.000 totales, decidió aportar estrictamente $100 cada mes, durante esos mismos 10 años, el resultado final superó los $15.500. ¡Ostras! Y la clave está en el mecanismo matemático de por qué funciona, ¿no? Al aportar una cantidad monetaria fija mensual, las matemáticas hacen el trabajo emocional que nuestro cerebro no quiere hacer. Exactamente. Al invertir $100 todos los meses sin falta, cuando las acciones están carísimas, esos $100 compran muy pocas participaciones. Claro, tienen menos poder adquisitivo. Exacto. Pero cuando el mercado colapsa y las acciones tocan fondo, esos mismos $100 compran una enorme cantidad de participaciones. Automáticamente, sin tener que pensar ni predecir nada de nada, el sistema te obliga a comprar la mayor parte de los activos precisamente cuando están en liquidación. Es como un amortiguador perfecto. Y entiendo que el impacto a largo plazo de esta constancia se vuelve brutal cuando se aplica a empresas realmente sólidas. Estuve viendo una simulación muy reveladora sobre qué ocurre al invertir $10.000 iniciales más 500 al mes durante 10 años, en dos negocios muy defensivos, Coca-Cola y McDonald's. Dos gigantes clásicos. Sí, ambas son enormes, pero la mecánica del interés compuesto arroja resultados muy distintos. En Coca-Cola, el capital total se multiplicó por 10 en ese periodo. Que no está nada mal. Nada mal, desde luego. Pero en McDonald's, la combinación de dividendos reinvertidos y crecimiento constante multiplicó el capital por casi 16, superando los $167.000, lo que demuestra que no hace falta descubrir el próximo motor de fusión nuclear para crear riqueza. Totalmente de acuerdo. Y esto introduce una analogía muy útil que plantea el autor sobre los casinos, pero aplicada, digamos, a la inversa. A ver, ¿cómo es eso? La arquitectura de un casino está diseñada para la pura desorientación. Se eliminan las ventanas, se quitan los relojes y se sustituye el dinero real por fichas de colores de plástico. Para que pierdas la noción del valor y del tiempo, claro. Exacto. El objetivo mecánico de ese diseño es que el jugador pierda la percepción temporal, porque la estadística dicta que cuanto más tiempo pase apostando, la esperanza matemática jugará a favor de la casa. El tiempo ahí es el enemigo del jugador. Me parece una metáfora brillante, porque en la inversión sabia la arquitectura debe ser justo la opuesta. O sea, el tiempo es el mayor aliado del inversor antifrágil. Cuanto más tiempo se mantenga una posición en un negocio excelente, menos fricción fiscal se genera al no pagar impuestos por ventas constantes y más margen tiene el interés compuesto para acelerar. Eso es. Yo siempre lo veo como el clima. Ver las cotizaciones todos los días es como asomarse a la ventana, ver llover y deprimirse profundamente. O sea, hoy llueve, la semana que viene hará sol, pero lo que determina si un bosque crece no es la tormenta de una tarde aislada, es el clima general de esa región a lo largo de décadas. Hay que ignorar el ruido diario del broker. ¡Qué buena analogía! Y si conectamos esto con la visión general de la psicología humana, encontramos un obstáculo evolutivo enorme. Nuestro cerebro está programado desde las cavernas para detectar y huir de las amenazas inmediatas. Y ahí quería yo llegar. Porque claro, si la aversión a la pérdida es biológica, si a mí me duele mucho más ver caer el capital que verlo subir, ¿cómo narices se desactiva esa alarma prehistórica? No se puede apagar la evolución a voluntad con un botón. Es que es un desafío estructural de nuestra propia biología, efectivamente. Para contrarrestar esto, el autor sugiere una táctica de diseño de cartera que denomina tapar el ruido con más ruido. Tapar el ruido con más ruido. Suena curioso. La mecánica es simple pero psicológicamente muy profunda. Se trata de mantener una diversificación de entre 20 y 25 valores seleccionados cuidadosamente. Ajá. Si una cartera solo tiene 3 empresas, por ejemplo, y el mercado entra en corrección, es muy probable ver toda la pantalla de tu ordenador en rojo intenso. Y eso dispara esa respuesta de pánico prehistórica de la que hablábamos. Claro, el impacto visual de verlo todo sangrando genera la venta irracional, casi por instinto. Exacto. Pero al tener 25 valores descorrelacionados, incluso en días de caídas fuertes en bolsa, la probabilidad matemática dicta que siempre habrá 2 o 3 posiciones que suban o que al menos se mantengan estables en verde.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ya veo por dónde vas. Psicológicamente, la mente humana se aferra a esos pequeños puntos verdes en la pantalla. Ese alivio visual actúa como un bálsamo que mitiga la ansiedad general y permite al inversor mantener la disciplina de no darle al botón de vender. Es, literalmente, un truco mental diseñado para sobrevivir a nuestra propia biología. ¡Qué inteligente! Es como encender un ventilador en la habitación para que el ruido blanco tape el sonido de los coches en la calle. Vale, entonces, asumiendo que hemos logrado estructurar la mente y la cartera para soportar las caídas, surge el paso fundamental. ¿Qué empresas concretas se compran cuando hay correcciones? Porque los datos desmontan frontalmente una de las narrativas más repetidas en el mundo financiero actual, que es la estrategia del momentum. Sí, la estrategia de momentum, que consiste básicamente en comprar acciones que ya llevan una trayectoria fuertemente alcista, asumiendo que simplemente seguirán subiendo. Lo que está de moda, vaya. Exacto. Tiene un atractivo indudable a corto plazo. Los datos muestran que subirse a esa ola puede generar rendimientos de hasta un 20% durante el primer año. El entusiasmo del mercado se convierte temporalmente en una profecía autocumplida. Claro, suena impecable hasta ahí. Comprar lo que funciona y dejarse llevar. Pero la mecánica subyacente del mercado es implacable cuando amplías el horizonte temporal. A 3 y 5 años vista, entra en juego la fuerza gravitacional de las finanzas, la reversión a la media. Vale, detengámonos ahí, porque lo de reversión a la media suena muy académico, muy de libro de texto. ¿Por qué ocurre esto exactamente? Porque lo que sube como un cohete termina cayendo a plomo. Ocurre por una desconexión fundamental entre el precio de la acción y la realidad operativa de la empresa. A ver, cuando una acción sube un 40% en un solo año por pura euforia narrativa, sus beneficios reales, es decir, la cantidad de productos o servicios que de verdad vende, rara vez crecen a ese mismo ritmo tan brutal. O sea, se crea una burbuja de expectativas. Eso es, la empresa se vuelve estadísticamente sobrevalorada. Llega un punto en que los grandes inversores institucionales deciden materializar esas ganancias, empiezan a vender. Y al no haber suficientes compradores nuevos dispuestos a pagar unos precios tan irreales, la cotización se desploma de vuelta hacia su valor intrínseco. La gravedad haciendo su trabajo. Por eso, a 5 años vista, el autor destaca que las acciones adquiridas en sus mínimos de 52 semanas, o sea, aquellas que el mercado castigó en exceso porque a nadie le gustaban, terminan superando ampliamente al mercado general, llegando a generar retornos acumulados que pueden superar el 65%. Comprar la calidad cuando está temporalmente odiada por todos. Ese es el secreto. Y claro, para identificar esa calidad real, el autor utiliza un índice de robustez de 10 puntos. Factores como tener una diversificación geográfica masiva, no depender de concesiones estatales que te puedan quitar por un simple cambio político, y mi favorita personal, tener un producto inmune al paso del tiempo. O sea, el Big Mac de McDonald's no requiere rediseñarse cada 6 meses. No existe esa presión de innovación constante que ahoga a tantísimas empresas tecnológicas. Empresas que dominan este índice de robustez operan con mecánicas muy particulares. El modelo de Inditex, por ejemplo, es un caso de robustez extrema a través de la integración logística. No intentan adivinar qué color de camisa estará de moda dentro de un año. Sería imposible. Su infraestructura de moda rápida les permite analizar qué compran los clientes hoy, fabricarlo y tenerlo en las tiendas de todo el mundo en apenas 2 semanas. Es alucinante. O fíjate en Amazon, que mantiene una mentalidad fundacional inquebrantable, el famoso Día 1, reinvirtiendo sistemáticamente sus inmensos flujos de caja en infraestructura dura y tecnológica, como Amazon Web Services. Claro, AWS es el verdadero motor de los beneficios ahí, ¿no? La infraestructura en la nube que básicamente sostiene a la mitad de Internet, mucho más allá de la tienda de paquetes. Precisamente, construyen ecosistemas operativos de los que sus clientes corporativos no pueden escapar sin incurrir en unos costes masivos de migración. Ya los tienen atrapados. Pero lo que resulta aún más revelador en el análisis de Blanco Galisteo son esas empresas que nunca acaparan portadas de periódicos, pero que poseen una robustez estructural impecable.
Hablamos del sector de los bienes intermedios. ¡Ay! Este es posiblemente el concepto más sorprendente de todo el material, de verdad. Empresas que operan en las sombras de nuestra vida diaria. Viscofan, por ejemplo, dominan casi 1/3 de la cuota mundial en la fabricación de envolturas para salchichas y embutidos. O compañías danesas como Chr. Hansen y Novozymes, que desarrollan las cepas de bacterias y las enzimas que permiten la producción masiva de pan de molde o de yogur en todo el planeta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Lo que es fascinante aquí no es el producto en sí, que puede parecer aburrido, sino la mecánica económica que genera su modelo de negocio, un poder de fijación de precios absoluto. Analicemos cómo funciona esto en la práctica. Las bacterias necesarias para fermentar toneladas de yogur o la envoltura plástica de una salchicha suelen representar menos del 1% del coste total de producción para el fabricante final. Claro, es como la levadura en un pan artesanal. A ver, el coste de la levadura es insignificante comparado con el de la harina de fuerza, el tiempo del panadero o la electricidad que gasta el horno industrial. Pero si esa levadura falla o es de mala calidad, todo el lote de pan no fermenta y la producción entera va directa a la basura. Y, vamos, ningún gerente de fábrica va a arriesgarse a cambiar a un proveedor de levadura desconocido solo para ahorrarse medio céntimo por unidad. No tiene ningún sentido asumir ese riesgo. Claro, el riesgo asimétrico protege al proveedor original. Esa es la descripción exacta de un foso defensivo económico. Estos proveedores de bienes intermedios pueden subir sus precios un 5% anual, digamos, para combatir la inflación, y el fabricante final lo absorberá sin rechistar en absoluto, porque el producto intermedio es crítico y su coste relativo es minúsculo. Los de bacterias y envolturas cárnicas son máquinas de generar flujo de caja tan predecibles e indestructibles. ¿Por qué el mercado en general y los analistas financieros se obsesionan enfermizamente con intentar adivinar cuál será la próxima gran inteligencia artificial o la próxima revolución en Silicon Valley? Bueno, se debe a que los mercados financieros están compuestos por seres humanos al fin y al cabo. Y los seres humanos gravitan naturalmente hacia las narrativas emocionantes. Una revolución tecnológica promete cambios radicales en la sociedad, lo cual genera titulares espectaculares en la prensa y además permite a los gestores de fondos justificar comisiones más altas vendiendo la idea de ese gran futuro. Claro, te venden el billete a la luna. Exacto. Argumentar que el secreto de la riqueza a largo plazo reside en las tripas de embutido es comercialmente muy aburrido. Y es precisamente esa falta de atractivo narrativo lo que permite que estos negocios coticen en bolsa a valoraciones razonables, ofreciendo una ventaja permanente a quien sepa mirar un poco más allá del glamour. Me encanta. El aburrimiento como ventaja competitiva. Maravilloso. Ahora bien, si los bienes intermedios brillan por su simplicidad operativa, el siguiente salto en este análisis nos lleva al extremo opuesto. El sector más opaco y temido por quien invierte sus ahorros, la banca comercial. La banca. Palabras mayores. Sí. Se suele percibir a las entidades financieras como cajas negras indescifrables, súper propensas a diluir el capital del accionista mediante ampliaciones de capital sorpresa, o peor aún, a quebrar de la noche a la mañana por acumular activos tóxicos en sus balances. Y ese temor está profunda y estadísticamente justificado. La mecánica de la quiebra bancaria casi siempre se reduce a un exceso de apalancamiento. Los bancos operan bajo un sistema de reserva fraccionaria, prestando un dinero que es un múltiplo de los depósitos reales que custodian. Lo cual es un riesgo enorme si hay problemas. Claro. Para mitigar este riesgo sistémico, el autor establece una norma muy estricta y sencilla. Descartar automáticamente cualquier entidad cuya deuda neta supere en 3 veces su beneficio neto. 3 veces el beneficio neto. Vale. Este sencillo filtro matemático habría evitado que la gente invirtiera en instituciones como SLM Corp o el banco Fifth Third a principios de los años 2000, cuyos niveles de deuda garantizaban una implosión estructural ante la más mínima recesión. Pero dentro de este campo minado que es la banca, el análisis rescata un caso que parece desafiar toda la lógica financiera moderna. Hingham Institution for Savings, o Fives por su ticker, es un banco fundado en 1834 que, casi 2 siglos después, fíjate, opera con apenas 12 oficinas. El modelo de Hingham es una anomalía fascinante por todo lo que omite hacer. Su mecánica operativa es la banca en su forma más pura y diría primitiva. No emiten tarjetas de crédito, lo que elimina de un plumazo el riesgo de impago al consumo rotativo. ¡Qué listos!
No gestionan fondos de inversión complejos, ni empaquetan derivados financieros extraños. Su único negocio es captar depósitos de clientes locales y utilizar ese capital exclusivamente para emitir préstamos hipotecarios a prestatarios con un historial de solvencia impecable y comprobado. Además, existe una alineación de intereses total con el accionista. Sí, leí que la propia junta directiva controla cerca del 40% del capital social, ¿no? Exactamente. Se juegan su propio dinero. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y los resultados de esa simplicidad son asombrosos. Durante la crisis de las hipotecas subprime de 2008 y 2009, mientras gigantes legendarios de Wall Street como el Lehman Brothers se desintegraban por culpa de la ingeniería financiera, la tasa de morosidad de este pequeño banco Hingham fue del 0,68%. O sea, ni siquiera llegó al 1% en la peor crisis inmobiliaria de la historia contemporánea. Un dato demoledor. Es brutal. Pero un momento, me cuesta comprar este argumento del todo. Si este modelo de banca tradicional, sólida y prudente es tan infalible y tan rentable, ¿por qué los grandes titanes de la banca mundial no hacen lo mismo? ¿Ningún directivo asume el riesgo de colapsar y necesitar un rescate del Estado por puro gusto? Es una excelente pregunta. Y se reduce a una cuestión estructural de incentivos y presión corporativa. Cuando un banco cotiza en bolsa con un tamaño masivo, los analistas y los grandes fondos institucionales exigen crecimiento continuo trimestre tras trimestre. Quieren ver las gráficas subiendo. Y el mercado no perdona si te estancas. Claro. El problema es que el universo de prestatarios solventes y seguros es limitado. No hay infinitos buenos pagadores. Llega un momento en que, para seguir aumentando los beneficios y complacer al mercado, un gran banco tiene que empezar a rebajar sus estándares de riesgo. Empiezan a prestar a clientes menos fiables, o se inventan productos financieros complejos cargados de comisiones ocultas. ¿Para exprimir más el limón? Eso es. Hingham renunció a ese hipercrecimiento artificial, aceptando un crecimiento orgánico mucho más lento, pero infinitamente más seguro a largo plazo. Crecer por el simple hecho de crecer termina destruyendo al huésped, como un virus en la biología. Y hablando de biología, el último pilar de este análisis aborda la que posiblemente sea la frontera más compleja de la inversión, la biotecnología. Un sector donde la gente suele perder hasta la camisa. Ya te digo. La narrativa generalizada dicta que el éxito aquí consiste en jugar a la lotería científica, adivinando qué compuesto químico en fase experimental logrará curar una enfermedad y recibir la ansiada aprobación de los reguladores. Y esa narrativa es sinceramente una trampa de destrucción de capital. Para invertir de forma robusta en empresas de biotecnología, como podría ser el caso de la gigante Amgen, el método requiere un cambio de paradigma radical. Hay que tomar todo ese pipeline, esa cartera de medicamentos experimentales en desarrollo, y asignarle un valor financiero exacto de cero. Espera. Hay que detenerse ahí. O sea, toda la narrativa de invertir en biotecnología se basa precisamente en la promesa de esa próxima cura, en el descubrimiento futuro. ¿Cómo puede un inversor analítico simplemente ignorar todo ese potencial, que además cuesta miles de millones desarrollar en los laboratorios, y valorarlo literalmente en cero? Pues por las mecánicas biológicas y estadísticas subyacentes. El cuerpo humano es infinitamente más complejo que una hoja de cálculo financiera. Un compuesto químico puede funcionar perfectamente aislando receptores celulares en una placa de Petri durante la fase 1. Sí, en el entorno controlado. Puede mostrar resultados muy prometedores en modelos animales. Pero cuando por fin llega a los ensayos clínicos de fase 3, probándose en miles de seres humanos con genéticas diversas, de repente se descubre que genera una toxicidad hepática letal en el 3% de los pacientes. Ostras, y ahí se acaba todo. El regulador cancela el estudio inmediatamente, y miles de millones de dólares de inversión se evaporan en minutos. La tasa de fracaso clínico es tan astronómica que incluir esos ingresos futuros hipotéticos en una valoración actual es pura ensoñación estadística. Es engañarse a uno mismo. Vale, tiene todo el sentido. Entonces, si descartamos por completo el futuro experimental, ¿dónde reside el valor real por el que un inversor está pagando al comprar esa empresa? El valor reside exclusiva y únicamente en los medicamentos que ya han superado todo ese calvario regulatorio, que ya están siendo comercializados en hospitales y farmacias y que están blindados por patentes operativas que duran de 15 a 20 años. Claro, el foso defensivo legal.
Exacto. Durante esas 2 décadas, la empresa ostenta un monopolio absoluto y completamente legal sobre ese tratamiento, lo que le otorga un poder total de fijación de precios, sin interferencia de fabricantes de medicamentos genéricos. El único requisito vital aquí es que los ingresos de la empresa estén muy diversificados entre varios tratamientos diferentes. Para amortiguar el golpe financiero inevitable que ocurre el día que una de esas patentes clave expira y de repente entran los competidores con precios bajos. Eso es fundamental. Además, el panorama de fondo de este sector está cambiando drásticamente gracias al abaratamiento masivo de tecnologías clave. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Leía que a principios de siglo secuenciar un genoma humano costaba cerca de $100 millones. Recientemente, ese coste se ha desplomado por debajo de los $1.000, lo que transforma por completo la eficiencia en la investigación de estas grandes firmas y abre la puerta a terapias personalizadas masivas. Es una revolución silenciosa increíble. Sí, lo es. Pero bueno, si esa patente biológica de 20 años es el foso defensivo definitivo en la ciencia, resulta que existe un foso defensivo aún más impenetrable en el mundo de las altas finanzas. Y no lo crea la ciencia, sino la estructura del propio mercado. Hablamos de las famosas agencias de calificación de riesgos, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Un oligopolio de manual. Sí, es que en conjunto dominan cerca del 97% del mercado global. Es una barbaridad. Desde una perspectiva puramente operativa y de inversión, estas empresas poseen uno de los modelos de negocio más blindados y lucrativos de la economía moderna. Su función, en teoría, es evaluar el riesgo de impago de la deuda que emiten corporaciones o gobiernos soberanos. Pero el detalle crítico, el giro de guión, es que es el propio emisor de la deuda quien debe pagar a la agencia para que le asigne la nota. Lo cual genera un evidente conflicto estructural. Yo te pago para que me pongas la nota a mí mismo. Pero la verdadera barrera de entrada, según explica el autor, son las mecánicas punitivas que aplican. Exactamente. Utilizan prácticas muy concretas como el notching punitivo. El mecanismo consiste en que, si una corporación decide no contratar a una de estas grandes agencias y acude a un competidor menor y más barato, la gran agencia puede emitir una calificación no solicitada de esa deuda. Madre mía. Y sistemáticamente le ponen una nota más baja a ese cliente rebelde. Es como un castigo en toda regla. Totalmente. Esto encarece enormemente el coste de financiación de la empresa en el mercado abierto, forzándola en la práctica a volver al redil y contratar siempre a los grandes actores para evitar esa penalización de por vida. Es decir, que tienen la capacidad de dictar el coste del capital a nivel global. Sin embargo, todos sabemos el papel súper crítico que jugaron en la crisis financiera de 2008. Evaluaron paquetes de deuda hipotecaria repletos de préstamos de altísimo riesgo, los famosos MBS, y les otorgaron tranquilamente el sello de máxima seguridad, la AAA. Sí, una negligencia histórica. Y cuando esos activos tóxicos implosionaron, arrastraron a la economía mundial entera. La pregunta que creo que todos nos hacemos es: ¿cómo es posible que tras un fallo de evaluación tan catastrófico, tan monumental, sigan operando hoy con el mismo dominio absoluto y sin casi responsabilidades legales? Si conectamos esto con la visión general del sistema, vemos que se salvan por 2 mecanismos legales verdaderamente formidables. Primero, las agencias argumentan en los tribunales, particularmente bajo la primera enmienda en Estados Unidos, que sus calificaciones son estrictamente opiniones financieras. Opiniones. Tela. Sí, dicen que no son garantías de hechos, solo opiniones periodísticas. Esto crea un escudo casi impenetrable contra demandas civiles por negligencia. Y en segundo lugar, y aquí está el golpe maestro, está la captura regulatoria. En un intento por dar seguridad a los mercados hace décadas, los reguladores estadounidenses crearon la designación NRSRO, que significa Organización de Calificación Estadística Reconocida a nivel nacional. Una designación oficial gubernamental, vamos. Así es. Las leyes estipularon que numerosos fondos de pensiones e instituciones reguladas solo podían adquirir deuda que llevara el sello de una de estas 3 agencias, NRSRO. Al intentar regular el sistema para hacerlo más seguro, el propio Estado creó un embudo forzoso. Obligaron a todo el flujo de capital global a pasar obligatoriamente por el peaje de estas 3 empresas, cimentando un oligopolio legal que las hace, a efectos prácticos, inmortales frente a cualquier competencia. O sea, es el triunfo absoluto de la regulación convertida en barrera de entrada impenetrable. Me parece de locos.
Bien, llegados a este punto, creo que es crucial sintetizar la inmensa cantidad de capas operativas y psicológicas que hemos explorado hoy. El conocimiento de Blanco Galisteo demuestra claramente que invertir con éxito sostenido no requiere dotes adivinatorias. Para nada. Requiere desarrollar esa mentalidad antifrágil, utilizando herramientas matemáticas implacables, como promediar las compras mes a mes para beneficiarse del pánico colectivo sin sufrir. Requiere entender la reversión a la media y buscar la robustez en modelos de negocio aburridos pero predecibles. Desde los monopolios silenciosos de las tripas de embutido y las bacterias, hasta entidades bancarias del siglo XIX que directamente ignoran la complejidad tóxica moderna. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y, por supuesto, identificar fosos defensivos inexpugnables, ya sean patentes médicas de 2 décadas donde el pipeline no vale nada, o barreras regulatorias estatales como las de las agencias de calificación. Y para cerrar este profundo análisis, hay un contraste fundamental que merece mucha reflexión por parte de quienes nos escuchan. A lo largo de la última década, los ecosistemas financieros han estado absolutamente saturados por narrativas de enriquecimiento rápido, ejemplificadas, por ejemplo, en fenómenos como los criptoactivos o el Bitcoin. ¿La fiebre del oro digital? Exacto. Es una fiebre estructuralmente idéntica a la manía de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII. El capital persigue desesperadamente la próxima revolución social, la próxima gran historia. Mientras tanto, en la más absoluta tranquilidad del anonimato, empresas con modelos de negocio monótonos que fabrican levaduras, operan bases de datos aburridas o emiten calificaciones rutinarias, continúan componiendo la verdadera riqueza global, mediante un poder de fijación de precios implacable. Queda entonces en el aire una última pregunta clave para el diseño de cualquier estrategia patrimonial a largo plazo. Sabiendo que el aburrimiento operativo suele ser el mayor indicador de rentabilidad sostenida, ¿cuántas oportunidades extraordinarias se descartan a diario simplemente porque la mecánica del negocio no resulta lo suficientemente estimulante para comentarla en voz alta en una cena con amigos? Quizá la mayor innovación financiera a menudo reside, sencillamente, en tener la disciplina férrea de no repetir los errores emocionales del ciclo anterior. Una inversión fascinante hoy. Nos vemos en la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para